Emprende y aprende. Historias de buenas ideas. Un saludo a nuestros oyentes y usuarios de portafolio.com. Le damos la bienvenida a este nuevo espacio de emprendimiento, Emprende y Aprende. Hoy con una persona muy importante en el ámbito del ecosistema emprendedor. Él es Miguel Arias, director global de emprendimiento de Telefónica. También me acompaña mi compañero Javier Acosta, quien también estará a lo largo de esta conversación. Bienvenido, Miguel. Cuéntanos un poco, tú vienes de España, ¿qué estás haciendo en este momento en Colombia? Hola, ¿cómo están? Pues estoy visitando a mi equipo de Guaira, Colombia, y también conociendo un poco más el ecosistema emprendedor de aquí. Pude venir ya al octavo día de entrar en Telefónica, pude venir en enero, pero este es mi segundo viaje ya con un poquito más de conocimiento del ecosistema. ¿Cuáles son tus funciones dentro de la organización? Soy responsable en Telefónica de toda la relación con ecosistemas emprendedores, que quiere decir relación con otras corporaciones que trabajan con startups, invertir en startups en fase semilla y también acelerarlas comercialmente dentro del grupo. Bueno, Miguel, tú ya estás de otro lado, también podemos decirlo, dentro del ecosistema. Sí. Fuiste emprendedor, eres emprendedor, ahora eres director de emprendimiento de Guaira. ¿Cómo ha sido esa transición? Y cuéntanos inicialmente cómo inició tu proyecto emprendedor. Muy bien, sí, tengo que decir que he sido emprendedor, ¿no? Hace 11 meses que no emprendo, casi como en Alcohólicos Anónimos, ¿no? Hace 11 meses que no estoy en ese mundo, pero lo veo desde el otro lado, que es muy interesante, ¿no? Yo he sido emprendedor durante 15 años, he montado varios proyectos. El primero hacíamos webcast y entornos virtuales, ferias virtuales, y tuvimos la fortuna, y digo la fortuna, de venderlo a nuestro gran rival americano hace ya 6 años, que estaba en Silicon Valley. Y después de esa, pues ya una vez que entras en el mundillo emprendedor, pues es difícil salirse, ¿no? Y tuve también de nuevo la fortuna de que las dos mejores personas con las que trabajé en mi compañía anterior habían montado otra a ellos, ¿no? Y pude entrar después en su compañía como responsable de operaciones o COO, y la llevamos de 10 personas cuando entramos a 130 cuando me he salido hace 11 meses, levantamos $40 millones. La compañía se llama Carto y hacemos Location Intelligence, Big Data geoespacial, ¿no? Y después de ese viaje de 15 años de montar proyectos, de escalar compañías a nivel global, desde hace menos de un año tengo pues el privilegio de formar parte de Telefónica para ayudar desde el otro lado de la mesa a otras compañías a llegar a escala global. Tú representas en este momento a Telefónica como una organización, y para todo el mundo es sabido el prestigio que tiene Telefónica como una empresa de comunicaciones. ¿Por qué le apuesta al emprendimiento, y para Telefónica qué tan rentable puede llegar a ser apoyar emprendimientos locales? Sí, yo creo que ya es una realidad que cada vez cuesta explicar menos, que todas las grandes corporaciones necesitan reinventarse perpetuamente, ¿no? No está claro que hay que estar continuamente innovando, y internamente no basta. Hay que hacer innovación interna, por supuesto, en zonas en las que tienes una ventaja competitiva, como acceso a los datos, acceso a un conocimiento específico, pero la innovación ocurre en todas partes, y cada vez hay más emprendedores y emprendedoras que pueden avanzar más rápido porque son más ágiles, ¿no? Lo que dicen en esta metáfora entre el elefante y las gacelas es que el elefante, Telefónica en este caso, me gusta llamarlo elefante y no monstruo, ¿no? El elefante es un buen símil. Cuando tarda en moverse, pero cuando se mueve es muy difícil de parar, ¿no? A escala es increíble la potencia de una gran corporación, pero las compañías pequeñas y tecnológicas, las gacelas, son más rápidas, ¿no? Y pueden avanzar mejor, pero también son frágiles. Entonces hay que conseguir que ese trabajo conjunto tenga sentido entre las grandes corporaciones y las pequeñas sin que las matemos. Y me preguntas qué hay de valor para Telefónica. Uno es acceso a innovación tecnológica, está claro, ¿no? Poder ver las tendencias del futuro, pero más importante es que hay un negocio que hacer a corto y a medio plazo conjunto. Telefónica tiene mucho que ganar actuando como un smart enabler, como un facilitador de acceso a clientes corporativos, a usuarios, de innovaciones que ocurren a lo mejor en otros sitios del mundo y que nunca tendrían acceso a los clientes de Telefónica. Entonces, al actuar como un facilitador, podemos hacer un negocio para ambas partes, para la startup y para Telefónica. Tú has estado, como bien lo dices, 15 años dentro del ecosistema como emprendedor. Ahora como director de emprendimiento de Telefónica,
¿cuál puede ser como el principal mensaje que le puedes llegar a dar a una startup que está apenas dando sus primeros pasos? Porque seguramente uno dice, si yo hubiera sabido esto, me hubiera ahorrado mucho camino. Hay tantas que se me ocurrirían, ¿no? Pero te lo voy a centrar un poco más en el consejo para trabajar con corporaciones, ¿no? Que sería un poquito más acotado, pero es... el emprendedor cree que tiene la respuesta para todo, ¿no? Y cuando yo iba a reuniones, cuando yo era emprendedor, a Telefónica, para conseguir trabajar con ellos, yo salía convencido de que seguro que les había conseguido dar todos los valores del negocio, que iban a aceptar el acuerdo que les presentaba, que iba a ocurrir el negocio, ¿no? Y luego no pasa, luego pasan meses, porque lo que tiene que entender el emprendedor es que hay tiempos distintos entre la corporación y la startup. Hay tiempos y hay expectativas distintas, ¿no? Lo que tú esperas como emprendedor es un negocio rápido y disruptivo. La corporación tiene otros objetivos más a largo plazo y tienes que alinearte con ellos. Con lo cual, mi consejo para un emprendedor que quiera trabajar con una startup es, primero, paciencia, entender que hay tiempos distintos, y segundo, ponerte en los pies de la corporación, no solo de la corporación, de tu interlocutor en la corporación. ¿Qué va a hacer que a esa persona de la corporación la asciendan o le den el bonus a final de año? Ayúdales a conseguir eso y verás cómo te va mucho mejor. Una de las características que tienen las pequeñas empresas, los emprendimientos, es su independencia. Ajá. Porque pueden desarrollar modelos y hacer desarrollos interesantes sin que dependan de nadie. Uh-huh. Ya si Telefónica presta una ayuda y les extiende la mano, se puede decir que pueden perder su independencia, van a seguir, o ¿cómo es ese proceso? Explícanos el proceso. Me gusta esa pregunta para aclararlo, ¿no? Somos siempre inversores minoritarios, muy minoritarios. Invertimos en fase semilla o post-seed. Entonces, tenemos acceso a la información de la compañía para tener gobernanza, para entender cómo va a evolucionar. Formamos parte del consejo, a veces como consejeros, a veces como observadores, pero no tenemos control en absoluto, ¿no? Ni queremos tenerlo. La compañía tiene que poder, como tú bien dices, probar cosas, equivocarse, avanzar, etcétera. Y ahí la corporación no sería una buena ayuda. Nosotros donde ayudamos de verdad es en llevar las compañías a escala. Nuestro nuevo lema en el cambio que mencionabas antes es We Scale Startups, ¿no? Llevamos las compañías a escala. No queremos definir su estrategia, queremos ayudarla a lo que ya hacen, lo que ya tiene un valor real, llevarlo a otra dimensión. Y ahí tenemos mucho que aportar. Ahora Telefónica también ha cambiado un poco, digamos, esa visión de aceleradora en la medida en que quieren acelerar compañías que respondan a necesidades puntuales de Telefónica. Digamos que este cambio, ¿cómo lo recibe el ecosistema particularmente, digamos que acá en Colombia, que era un poco más amplio ese margen de maniobra para ellos a poder atravesar, digamos, ese proceso de mentoría en Telefónica? Sí, yo creo que los ecosistemas evolucionan y maduran con el tiempo, ¿no? Y es bueno, es bonito que ocurra. Y ha ocurrido también en Colombia con emprendedores ya consolidados, con primeros grandes exits, ¿no? Se ve esa evolución y yo la he visto en España, pero la he visto en otros ecosistemas, ¿no? Entonces yo creo que el rol de los agentes evoluciona también con el tiempo, y al principio Telefónica tenía un rol muy de acceso inicial al emprendimiento para mucha gente y ha sido muy valioso durante muchos años, y ahora tenemos que ver que hay más personas o más agentes, por llamarlo así, que invierten en fase semilla. Hay business angels, hay fondos, aunque sean todavía iniciales, pero ya hay fondos de inversión en serie A. El papel de Telefónica ya no puede ser aportar el primer cheque a un emprendedor, porque ya lo hacen otros agentes, y tampoco es el espacio físico como tal, que ya hay cada vez más coworkings, etcétera. Hay que pensar cuál es el valor real para el emprendedor. El valor real que podemos aportar como una corporación es negocio. Entonces, yo creo que el ecosistema ha entendido bien que si queremos aportar negocio, tenemos que estar cerca de nuestras líneas estratégicas a corto plazo, como dices, pero también a medio plazo, no solo a corto plazo, con lo cual hay que ir del IoT a los datos, al vídeo, realidad virtual. Y una telco tiene un sentido bastante amplio de lo estratégico, con lo cual no es que cerremos tampoco muchísimo el scope, pero es cierto que es más cercano a nosotros. Y otro punto importante es que si queremos trabajar con las startups y somos una gran corporación, las startups no pueden ser en fase muy inicial. Tienen que tener ya un product market fit, tienen que tener cierta madurez para, casi te diría, para aguantarnos, ¿no? Para poder aguantar el proceso que es trabajar con la corporación. Así que ese es parte del cambio que hemos anunciado hace unos meses, y el ecosistema lo percibe muy bien, porque a las que ayudamos las podemos ayudar mucho más que antes. ¿Y cuáles son esos proyectos que están buscando en emprendimiento? ¿Cuáles son los que se destacan, o cuál es la búsqueda y el enfoque que tiene Telefónica? Pues fíjate, ¿no? Y buscamos en 11 ecosistemas, ¿no? Wire está presente en 11 ecosistemas en todo el mundo, con lo cual tenemos una visión bastante amplia.
Y me gusta mucho eso porque un componente importante es que sean emprendedores o emprendedoras tecnológicos. Telefónica es una compañía tecnológica, con lo cual nos gusta mucho hablar tecnología con nuestros emprendedores y que tengan ambición internacional, ¿no? Porque cuando hablamos de escalado es escalado ya en LATAM primero, pero luego en todo el mundo, ¿no? Y eso es algo que podemos darles como escala. O sea que tecnología, visión internacional, y yo te diría que luego, eso sí, esa cercanía a nuestro negocio, desde Internet de las Cosas, al vídeo, a la ciberseguridad. Ahora mismo, pues me mencionabas que hay 11 sedes de Wayra a nivel global. ¿Me podrías contar de pronto cuántas empresas ustedes han acelerado en esas 11 sedes y a nivel local? ¿Cómo va ese proceso? Pues mira, y hablamos cada vez menos de aceleración como concepto, ¿no? Llamamos a los hubs de innovación abierta porque creemos que son lugares donde ocurren conexiones, no solo la aceleración, aunque aceleramos comercialmente, ¿no? Pero es un detalle, pero que es relevante para nosotros. Mira, hemos invertido en más de 800 compañías en la historia de Wayra, ¿no? Y hay unas 450 activas hoy en día. Obviamente hay mortalidad, metimos en fase semilla y hay compañías que en el proceso pues no consiguen avanzar, ¿no? Y el dato que me importa mucho contaros es que 100 compañías de esas 450 más o menos, 100 trabajan con Telefónica hoy en día. Igual es un dato que me parece bonito, que quiere decir que funciona el proceso, pero me gustaría que fueran muchas más, ¿no? Que fueran 200 es el objetivo para el 2020, y no solo eso, sino que trabajen más cada una de ellas, ¿no? Porque hay, algunas de las 100 hay una larga cola, trabajan a lo mejor con un contrato pequeño de $50,000. ¿Cómo conseguimos que todas trabajen a escala con nosotros, ¿no? El tema de negocio, pues me parece muy interesante, que es vincularlos a los negocios. En esa búsqueda de negocios que han encontrado, es decir, cómo se sienten ellos al entrar a una compañía, ya pues sí, como un apéndice, por decirlo así, pero que llegan y entran a un gran negocio como lo tienen Telefónica. Yo diría que es eso, ¿no? Es difícil navegar la gran compañía, ¿no? Y nosotros ayudamos como un traductor, casi, si tenemos algún oyente tecnológico, como una API, ¿no? Como una API de conexión entre dos mundos que no se entienden bien. Actuamos como traductor porque estamos con un pie en ambos lados, ¿no? Somos a la vez campeones de la startup dentro de la corporación y campeones de entender las necesidades y los pain points de la corporación y para traducírselos a la startup, ¿no? Yo creo que lo que encuentran en nosotros es un aliado, ¿no? Si hablas con emprendedores como pues, la gente de OMyFi o de Ipeico, gente que está trabajando ya, ¿no? Emprendedores colombianos que trabajan ya a escala con Telefónica Colombia, lo que verán, espero que si les preguntáis a ellos, verán un aliado en Wayra para esa navegación complicada que es entender la gran corporación. Acá en Colombia tenemos un boom del emprendimiento. Y yo creo que en todo el mundo, creo. Sí, pues ahora más se ha notado en Colombia y todavía con el tema de la economía naranja que profesa mucho el gobierno. ¿Tú qué has podido ver y analizar de ese ecosistema aquí en Colombia? Pues fíjate, yo veo emprendedores en Colombia con una fuerte visión internacional que me gusta mucho. Están pensando en el mercado pan-regional desde el principio y cada vez más abriendo también la visión hacia el mercado norteamericano, que yo creo que es relevante, ¿no? Está muy cerca y hay que pensarlo. Para ir al mercado americano hay que pensar que hace falta un diferenciador aún más fuerte de tecnología, ¿no? Porque son mercados muy duros, ¿no? El mercado norteamericano es un mercado muy competido, con lo cual no puedes ir con un copycat, con lo que hagan los demás. Tienes que tener una visión tecnológica diferencial para ganar allí. Tengo un amigo que lo llama mercados de mantequilla dura, ¿no? Que el cuchillo no entra fácil en la mantequilla, pero es mantequilla blanda, que un mercado latinoamericano adyacente sería mantequilla blanda porque hay menos competencia tecnológica y puedes entrar más fácil, ¿no? Que sin ese diferenciador. Te diría, veo emprendedores con una visión internacional fuerte, con una base tecnológica potente, o sea, veo que las universidades aquí funcionan, que hay una base de talento técnico. Lo que veo es que falta todavía algo de sofisticación para la segunda fase de expansión internacional y de escalado, ¿no? Acceso a inversores de mayor nivel internacionales o gente que lo haya hecho antes, que haya sido responsable de marketing de una startup que haya llegado a 100 personas y que entonces sea el nuevo CMO en la siguiente, responsable de ventas de una compañía que haya hecho B2B con 40 empleados y sea tu VP6 en la tuya. Todavía falta esa segunda vuelta, segunda generación, no digo de fundadores, digo también de mandos intermedios de startups que puedan ser los primeros espadas de la siguiente. Y llegará en 4 o 5 años, pero aún nos falta.
¿Y dónde ustedes han percibido esos problemas? ¿Es un problema de legislación, es un problema de estructura, es un problema de educación? ¿Dónde hace falta dar ese paso? ¿En qué punto? Te diría que siempre hay trabas que puedes mejorar desde el punto de vista legislativo, siempre puedes, ¿no?, hacer más fácil el camino del emprendimiento desde el gobierno, y siempre es relevante que en la universidad se vea cuál es la opción de emprendimiento, ¿no? O sea, y que me va muy ligado a tener modelos, ¿no? Role models, gente a quien seguir. Si él lo ha hecho, yo también quiero, pero yo creo que el reto fundamental ahí no es tanto ese, es un tema de madurez que tiene que llegar. Los ecosistemas maduran cada 5 años, ¿no? Porque ya empieza a haber ventas o exits de compañías y la gente que ha vendido vuelve a montar otra. Entonces yo creo que hay que ser un poco paciente y entender que así como el ecosistema de Madrid, por ejemplo, ha evolucionado muchísimo en 10 años, le va a pasar lo mismo al de Bogotá y a otras grandes ciudades colombianas, en esos ciclos, ¿no?, de comienzo, iteración y repetición que ocurrirán en 5 años. Así que yo creo que hay que dejarle un poquito de que coja cuerpo. Sí, yo quería reforzar un poco ahí la pregunta de Javier, porque a veces preocupa un poco que esto sea un tema de momento, digamos que sea una explosión de momento y se quede. Y se caiga y digamos que quede todo ahí. ¿Cómo podríamos hacer que, por ejemplo, esos talentos que de pronto surgen cada tanto no sean algo de circunstancial, sino algo permanente en la sociedad y tal vez pues en la medida que eso vaya sucediendo podamos tener más posibilidades de crecimiento empresarial? Tenéis una responsabilidad también los medios de comunicación, ¿no? Que tenéis que presentarlos informando, porque hay que informar de lo bueno y de lo malo, ¿no? No es solo que hay que crear historias de éxito que al final sean falsas, ¿no? También yo tengo un blog que se llama Emprender a Golpes, porque se emprende a golpes, ¿no? No es fácil emprender. Entonces yo creo que, por un lado, la creación de modelos a seguir, con todo lo bueno y todo lo malo, pero modelos a seguir para que los chicos y chicas más jóvenes vean hacia dónde seguir. Luego, generación de negocio, que las corporaciones, como hace Telefónica en Colombia, pero también cada vez hay más, den negocio a los emprendedores, ¿no? Que haya esa capacidad de validación comercial. Y luego, acceso a los mercados de capital. Si no tienes financiación, te quedarás pequeñito, ¿no? Y eso, para eso hay que dar facilidades desde el gobierno para que se pueda hacer inversión extranjera y contactos. Parece mentira, pero la mayor... Yo siempre digo que Silicon Valley es una actitud más que un sitio, ¿no? Pero lo que diferencia de verdad Silicon Valley de otros sitios y al ecosistema americano en su conjunto es la brutal relación que tienen las personas clave de cada ecosistema americano unos con otros. Cómo se conocen, cómo son pares de confianza, cómo se ayudan. Y eso aún no ocurre en los ecosistemas más pequeños, ¿no? Cada uno va por libre. Hay que unir esfuerzos. En ese orden de ideas, pues, retomando un poco el tema del proceso de crecimiento de un emprendimiento, ¿qué tan clave es la selección del grupo de trabajo? Ya tú que has tenido también toda la experiencia de 15 años trabajando con emprendimiento. Es lo más importante, ¿no? El equipo es lo fundamental y equipos... Puedes tener una gran idea con un equipo mediocre que no conseguirás llegar adelante, pues una idea mediocre con un gran equipo y la compañía puede ser un éxito, ¿no? Yo creo que la capacidad de un equipo inicial que sea muy potente y complementario, que trabaje bien junto y que sea capaz de atraer más talento en el futuro, y fíjate que eso es muy importante porque no te basta con los 3-4 del principio, hay que ir añadiendo continuamente más y más talento, y esa capacidad de atraer talento es algo que muy pocos tienen y que es la clave del éxito. Y ya que estás en esas recomendaciones, ¿qué recomendación le darías a los emprendedores que tienen un proyecto, que quieren salir adelante? ¿Cuál es esa gran recomendación que tienen las personas que tienen la experiencia para hacerlo? Es una pregunta difícil. Te la voy a responder con casi otra pregunta, ¿no? Pero muchos gurús del emprendimiento hablan de la clave de la perseverancia, ¿no? El emprendedor tiene que ser perseverante y yo me gusta mucho matizar eso, porque la perseverancia sin sentido te lleva contra una pared hasta que te abres la cabeza y te mueres, ¿no? Yo creo que lo que les aconsejaría es la perseverancia inteligente. Y es, sí, persevera porque tú eres el dueño de tu destino, pero aprende. De cada golpe que te des contra la pared, aprende y adáptate, ¿no? Entonces yo creo que mi mayor consejo es que no te obceques, sino que aprendas de lo que te está pasando. Aprende de los golpes para avanzar. Bueno, Miguel, ya para ir redondeando, ¿cómo encuentras tú, cómo recibes ahora
la unidad de emprendimiento de Telefónica y hacia dónde se quiere proyectar. Sí, bueno, me encuentro con una apuesta fortísima que ya había hecho Telefónica en el pasado, ¿no? Casi 160 millones de euros invertidos en compañías, todo es trabajo previo de trabajo conjunto, 11 ecosistemas, o sea, muchos recursos y mucha atención puesta a todos los niveles, ¿no? De los CEOs globales, CEOs o presidentes de los países, mucho apoyo, y lo que yo creo que nos toca hacer ahora es usar toda esa infraestructura, toda esa capacidad para generar aún mucho más impacto dentro de la compañía en definir cuál es el futuro de Telefónica, ¿no? Yo creo que las compañías tienen que ser más ágiles y tienen que afrontar una disrupción tecnológica muy potente, y la innovación abierta va a ser una pieza clave hacia ese futuro. Bueno, Miguel, muchas gracias, y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Emprende y Aprende, y a ustedes, nuestros lectores y usuarios de Portafolio.co, los invitamos a seguir conectados con toda la novedad noticiosa de nuestra página web.